las condiciones con las que trabaja el cableado permitan transmitir la energía eléctrica. El símil de la instalación de una tubería, que es lo que buscas, es que trabaje a un cierto flujo o una cierta presión, ¿no? En este caso, lo que nosotros buscamos es eh, analizar que el cableado tenga la capacidad de soportar el voltaje y la intensidad de corriente asociada al flujo de la ingeniería de la instalación eléctrica o de la electricidad. Nosotros tenemos dos sistemas o dos tipos de corriente dentro de nuestro proyecto. La primera es la corriente directa, que viene asociada a la transformación de la energía del panel fotovoltaico. Y una vez que llegamos al inversor, la corriente alterna, ¿no? Que es la que podemos utilizar dentro de nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces, nosotros debemos de analizar por diferentes formas la corriente y la intensidad que corre por nuestro cableado eléctrico, que no es más que el que genera nuestro sistema fotovoltaico. Entonces debemos de cuidar que nuestro cableado eléctrico no sobrepase o no se vea excedido por las condiciones de ampacidad o intensidad de corriente y la temperatura a la que es sometido el cable, ¿no? De manera cotidiana, nosotros tenemos diferentes tipos de cable eléctrico. Uno suele ser el de cobre y otro es el de aluminio, que realmente más que ser solo de aluminio es aluminio-cobre. Este tiene un cuerpo o un eje de cobre al centro y está cubierto por aluminio en el resto de las paredes, que es que al parecer sería más barato comparando un metro de cable de un calibre con el mismo calibre del, del cable en cobre, ¿no? Sin embargo, una vez que uno analiza la capacidad que tiene de conducción el cableado de aluminio, es menor que el del cobre. Esa es una tabla que aparece en la NOM 001CD y aquí voy a darles el ejemplo. Esta es la sección transversal que tiene el cable calibre 6. Ocupamos los milímetros cuadrados o la sección transversal de estos elementos para conocer la resistencia que va a tener el cableado o la oposición o la fricción, si habláramos de hidráulica, del flujo de la energía, ¿no? Es decir, el diámetro que tiene esta tubería y su área asociada. En este ejemplo, hablamos del calibre 6 a diferentes temperaturas, con diferentes, el TWD, el THW, el RHW, el XHHW, habla de los distintos tipos de forro que pueden existir para el cableado eléctrico, ¿vale? Pero bueno, vamos ahorita solamente a este cableado, un cable calibre 6 que tiene una sección transversal de 13.3 milímetros cuadrados a una temperatura de 60 grados Celsius. Tiene la capacidad de soportar o transmitir 55 amperes. Sin embargo, a 75 grados tiene una capacidad de 65 amperes, a 90 grados tiene una capacidad de 75 amperes. Si ustedes ahora miran la capacidad que tiene el mismo
cable con otro material que es el aluminio. Tenemos una capacidad de 40 amperes, de 40 amperes para 60 grados Celsius, de 50 para 75 y de para 90 grados Celsius. Como pueden observar, yo tendría que brincar o migrar de un calibre 4 en aluminio para poder soportar la misma cantidad o la misma intensidad de corriente que hago pasar por un cable de cobre. La razón es que el cobre es un mejor conductor que el aluminio. Y entonces, pensando en que generalmente van a escuchar ya en su vida laboral que comprar cable de aluminio es más barato que comprar cable de cobre. Y la realidad es que sí, es más barato comprar un metro calibre 6 de aluminio que un calibre 6 de cobre. Sin embargo, yo voy a necesitar más cantidad de material para poder transferir transferir la misma cantidad de energía. De tal suerte que si yo hablo de un calibre 6 que está hablando en números redondos, en 100 pesos, el calibre 6 de cobre, yo encuentro que el calibre 6 de aluminio está en 80 pesos, pues tengo un ahorro comparando calibre contra calibre, pero no comparando la capacidad de transmisión eléctrica. Entonces yo tendría que igualar las mismas condiciones, que es para calibre, pensando en que el calibre 6 de cobre vale 100 pesos, el calibre 4 de aluminio a lo mejor vale 115 pesos. Entonces la realidad es que no es más barato, comparado con la capacidad de transmitir energía. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Entonces, parte del análisis que tendremos para calcular o determinar nuestro cableado es la capacidad que tiene el cableado para transferir o hacer pasar por él la energía eléctrica. La otra es, de acuerdo a la caída de tensión a la que se somete una corriente eléctrica al atravesar o al pasar por un conducto, ¿no? El cableado. Si ustedes recuerdan, cuando sacamos las eficiencias del sistema fotovoltaico, hablábamos de que la eficiencia del sistema era del 97%. Ese dato que yo les daba estaba asociado a tener en un circuito alimentador o un derivado esa caída de tensión o pérdida de eficiencia en voltaje. La variación de esta pérdida de tensión, ¿no? Caída de voltaje, es calculada como la diferencia entre el voltaje en un punto A y un punto B, con una longitud. Es decir, yo aquí hago pasar una corriente, digamos que yo tengo 127 volts, ¿no? Un dato conocido. Y cuando yo tomo la medida después de una cierta trayectoria L, encuentro que mi voltaje en el punto B es 100.
me siguen viendo la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Aquí yo tengo 127 y en este punto tengo 120 volts y volts. Entonces, la diferencial es igual a 7 volts. Ahí todos me siguen, ¿verdad? Sí. Para yo conocer la caída de tensión, en este ejemplo, lo que tengo es 7 volts, que es el diferencial, que fue esta fórmula, entre los 127 por 100, para sacar el porcentaje. ¿Cuánto les da esto, perdón? $5.5. A mí me da de... Sí, justo igual. 5.5. Sí, Sí. 5.5%. Entonces, la recomendación es que para estos sistemas no sea más del 3%, porque después del punto de conexión de ese sistema se va a conectar desde donde lo pongamos hasta la red eléctrica. Esa es la caída de tensión total. Nosotros tendríamos que buscar qué voltaje, cuál es el voltaje mínimo que puedo tener para que la caída de tensión sea el 3%. ¿Cuál sería? Pues con 4 da 3.14. Entonces no es ese, ¿no? 3.14 mayor a 3. No se debe superar el 3%. Para que sea del 3% debe de ser el delta de 3.81. Sí. Ok, ¿cuánto sería el voltaje? ¿Ciento qué? 123.19. Pues con 123.29 yo logro el 3% de caída de tensión. Sí. Entonces yo tengo que 127 123 127
123.9, 19. 19, es igual a 3.82, ¿me dijeron? 81, ¿correcto? Sí, 81. Ok, entonces es igual a 3.81 entre 127 por 100 por 2. Pueden confirmar que eso les da el 3%, los que no lo calcularon. Entonces, ¿sí, Walter, te da ese número? Sí, profe, sí me da. Ok. Nosotros vamos a buscar que hay varias formas de modificar o tener una caída de tensión más grande o más pequeña dependiendo de lo que estemos generando en nuestro sistema. Uno de esos es la oposición que tenga el conductor en el paso de la corriente, ¿no? Que es la resistencia que tiene el conductor. Un minuto, por favor. Listo, disculpen. Ahora, entonces, ahora lo que vamos a analizar es la resistencia a la posición que tiene el cableado al paso de la corriente. Esta resistencia está calculada con el área que tiene el cableado y con el material con el que está fabricado, así como el área transversal. Entonces, hablaremos de la longitud que tiene el cable, la capacidad de corriente que tiene y la oposición al paso de corriente. Como hablamos de diferentes tipos de corriente eléctrica dentro de un sistema fotovoltaico, es decir, corriente directa y corriente alterna, tendremos que analizar el calibre del cable en estas dos, o el área transversal que tiene la sección transversal que tiene el cable para poder determinar el flujo de la corriente. La próxima clase vamos a seguir hablando de la corriente directa y de la resistencia de los diferentes cableados. Que vamos a utilizar para determinar el calibre del cable y la oposición al paso de la energía. ¿Vale? Ya necesitamos ver los conductores
ver las protecciones y después de ahí ver las canalizaciones para poder cerrar el proyecto fotovoltaico. Hasta aquí me voy a quedar con esta presentación. ¿Tienen duda de lo que tienen que entregar? Vamos a hacer ejercicio la próxima clase de cableado, pero necesito que ya tengan determinado el número de paneles asociado a su proyecto.